משמיים מורי וקויד גפן זויס אלוהיקים צבוקוי שובנו אלוהיקים צבוקוי שובנו ויהבית משמיים מורי וקויד גפן זויס בחנו אשר נוטעו ימינךו בעלבי נימצת לו בחנו אשר נוטעו ימינךו בעלבי נימצת לו. Bueno, shalom, shalom, amados hermanos. Es una bendición poder conectarnos una vez más en este día, ¿verdad? En este día jueves, en el cual pues vamos a tener el privilegio de estudiar un momento lo que es la palabra de nuestro Padre Eterno. Así que pues bienvenidos los hermanos que ya están conectados, ¿verdad? Y bueno, la verdad que tenemos un Elohim bueno, un Elohim maravilloso, ¿verdad? Que nos escucha, ¿verdad? Que a pesar de no ser buenos, Él está a nuestro lado, ¿verdad? Porque sencillamente Él es bueno y su misericordia es hasta los cielos. Así que vamos a hacer una oración, ¿verdad? Vamos a hacer una oración para luego pues seguir, ¿verdad? Con lo que es el estudio que tenemos, ¿verdad? Como es el hablar acerca de las parábolas, ¿verdad? Así que pues vamos a hacer una oración y después de esta oración buscamos, ¿verdad? En las escrituras el libro de Lucas capítulo 15. Oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias te damos en esta hora, Padre bueno, por darnos la vida. Gracias por su gran amor, por su bondad. Gracias porque usted es un Elohim bueno, Padre, que a pesar de que no somos merecedores, Padre, usted nos ha amado y nos sigue amando con ese amor eterno. Bendecimos su nombre, Padre. Queremos que en esta hora, por favor, pues nos acompañe y podamos meditar un momento en lo que es su bendita y santa palabra. Que sea el Espíritu de su Hijo el que esté con nosotros en esta hora, para que todo lo que hablemos sea de bendición para nuestras almas. En el nombre de Yeshua elevamos nuestra oración hacia usted, Padre bendito, y decimos amén y amén. Bien, amados hermanos, estamos, ¿verdad?, estudiando lo que son las parashot, las parábolas, que son las mashalot, y pues nos hemos quedado, ¿verdad? Nos hemos quedado pendientes. El día de ayer terminamos la mashal, es decir, la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? Que la encontramos en el libro de Lucas capítulo 15. Yo les decía que el libro de Lucas capítulo 15 tiene 3 parábolas, pero las 3 parábolas tienen un mismo enfoque, ¿verdad? Ya que, pues decía, se habla o se comienza hablando acerca de la oveja perdida, ¿verdad? Luego sigue, ¿verdad? Lo que vamos a leer el día de hoy, que es la dracma perdida, ¿verdad? Para luego terminar con la parábola del hijo pródigo. Así que, pues vamos a abrir las escrituras, ¿verdad? Y nos vamos a deleitar un momento en lo que es su bendita y santa palabra. Vamos a abrir las escrituras en el libro de Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 y vamos a ubicarnos vamos a ver, en el verso 8, así, Lucas capítulo 15 y el verso 8. Allí vamos a leer lo que nuestro amado Mesías nos quiere decir en esta hora, ¿verdad? Yo siempre les invito a que tengamos una Biblia abierta, ¿verdad? Para que podamos ir viendo allí, ¿verdad? Los pasajes, ¿verdad? Que estamos estudiando. Muy bien, vamos a leer. Nos dice de la siguiente manera. Dice así, verso 8 en adelante. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa hasta encontrarla?
y busca con diligencia hasta encontrarla. Cuando la encuentra se reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Elohim por un pecador que se arrepiente. Bueno, realmente, como hemos dicho, ¿verdad? O como mencionábamos en la anterior enseñanza, estamos hablando acá de que esta dracma, porque acá está hablando de un dracma, ¿verdad? Y pues un dracma, ¿qué es? Bueno, es una moneda de los tiempos antiguos, ¿verdad? Una moneda de valor. Y pues el Mesías lo que nos quiere decir con estas enseñanzas, ¿verdad? Es que pues al Eterno le pasó eso. Al Eterno le pasó eso y pues el Eterno perdió un hijo. Bueno, realmente yo creo que hablar de los hijos, wow. Hasta que uno llega a ser padre, fíjense bien, hasta que uno llega a ser padre, uno conoce qué es amar a un hijo. Mientras uno no es padre, uno solamente escucha, y yo sé que hay amores fuertes, el de una madre, el de un padre, un hermano, un amigo, qué sé yo, pero el amor que se le tiene a un hijo, realmente, wow. Solamente aquellos que somos padres sabemos realmente lo que un hijo significa, ¿verdad? Y por esta razón, ¿verdad? Nosotros en las Escrituras, cuando echamos un vistazo a la palabra del Eterno, bueno, ¿cómo se llama? Fíjense que, wow, hay una cosa bien, no sé cómo decirles, pero cuando uno habla de cómo se llama el Hijo del Eterno, ¿verdad? El Hijo del Eterno, ¿cómo se llama el Hijo? Bueno, pues nosotros decimos, y claro, no estamos equivocados. Yeshua es el Hijo de Hashem. Yeshua es el Hijo de el Eterno. Así se llama el Hijo. Pero también, fíjense bien, hay otro punto. Y es que cuando las Escrituras hablan acerca del Hijo del Eterno, también, bueno, me gustaría quizás, fíjense bien, para irle dando, porque les digo sinceramente, como son tres parábolas las que tenemos acá, y las tres parábolas nos hablan es decir, de una sola cosa, aunque digo, presentándolo como una oveja, como un dracma o como un hijo, en realidad se está hablando de Israel. Pero vamos a ver cómo se llama el Hijo del Eterno, porque ya dijimos, ¿verdad? El Hijo del Eterno se llama Yeshua, pero vamos a ver qué nos dice la Escritura, ¿verdad? Y quiero que nos vayamos, vamos a ver, quiero que nos vayamos a el libro de Oseas, allí. Vamos a buscar el libro de Oseas en el capítulo 11. Oseas 11:1. Vamos a ver ahí. Oseas es de los, de los profetas que se le llaman menores, aunque no hay menores. Todos son grandes. Se les dice así porque tienen menos contenido que los otros, pero en realidad el contenido, aunque sea menos en letras, es grande. Vamos a ver, Oseas capítulo 11. Vamos a ver acá. Vean lo que dice aquí. Cuando Israel, oiga bien, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. ¿Está hablando de quién? Está hablando de Israel. Oiga bien. Y luego dice, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Bueno,
Eh, el Eterno está diciendo acá en Oseas 11:1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando dice acá, y de Egipto llamé a mi hijo, ¿a qué hijo llamó? O sea, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es el contexto? Bueno, está hablando de Israel, fíjense bien, está hablando de Israel, Israel es su hijo. ¿Ve? O sea, les digo, el Eterno, inclusive, ¿verdad? Como hemos venido diciendo, también aparece donde el Eterno le llama a Efraín, que es el reino del norte, mi primogénito. Entonces, cuando aquí en Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, es decir, el Eterno llamó a su pueblo de Egipto y lo sacó. Fíjense bien. ¿Por qué? Porque fue Israel el pueblo que estuvo en Egipto y el Eterno lo llamó. Así es, para traerlo, ¿verdad? Y lo llevó al desierto, ¿verdad? Y pues todo lo que sabemos, todo lo que conocemos. Ahora, ¿qué pasó con Moisés en el desierto? Ahora bien, cuando, cuando vemos esta escritura, fíjense bien que ya sabemos y vemos acá en el contexto, ¿verdad? Que habla de Israel como el hijo del Eterno, ¿verdad? También vamos a encontrar este pasaje en el Nuevo Testamento. Es decir, y vamos a ver ahorita. Vamos a ver Mateo capítulo 2 y verso 15. Allí. Mateo, vamos a buscar Mateo capítulo 2 y verso 15. Vamos a ver lo que dice Mateo. Dice así, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Vean, voy a leer desde el 14 para que vaya teniendo sentido. Dice, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Estamos hablando de Miriam con Yosef y que llevaban a Yeshua. Y fíjense bien, y luego dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Adón, el Señor, por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, cuando Mateo está relacionando, fíjense bien, Oseas 11:1 con Yeshua. Es decir, para que se cumpla, dice aquí la escritura que dice de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuando uno va a Oseas, está hablando de Israel. ¿Y cómo entonces, o sea, cómo entonces logramos comprender todo esto? Bueno, es sencillo. Es sencillo. Y el punto aquí, y no es de que, entonces tiene dos hijos. No, en realidad es un solo hijo. Y yo quiero bueno, creo que la mayoría, todos nosotros, ¿verdad? Que venimos, ¿verdad? Caminando, digamos, valga la redundancia, en este camino del Evangelio, ¿verdad? Hemos oído conceptos, ¿verdad? Hemos oído conceptos y hemos leído conceptos bíblicos que, pues obviamente, en un momento de nuestra vida no amarrábamos a Israel con nosotros, o no, o pensábamos, ¿verdad? La gran mayoría de que la iglesia, como tal se le llama, es algo diferente a Israel. Entonces, en este sentido, fíjense bien, cuando las escrituras en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, creo que Pablo es el que nos da este concepto, y nos dice que el Mesías es la cabeza. Y dice, es decir, cuando uno va leyendo ahí y sin conocer acerca de las raíces hebreas, ¿verdad? Y lo que uno llega a pensar es que la iglesia, así, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo del Mesías. O como decíamos antes, ¿por qué no decirlo? Si decíamos, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y así se cree, y así lo creen muchos. Y realmente es una verdad.
O sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Solo que ¿cómo decirles? Cuando avanzamos, ¿verdad? Y avanzamos un poquito más, nos damos cuenta que Cristo, a quien nosotros llamábamos Cristo, en realidad es el Mashiach, es el Mesías. Y cuando hablamos de la iglesia, ¿verdad? Tenemos una enseñanza, ¿verdad? Una enseñanza que de hecho fue de las enseñanzas que tuvimos antes de poder dar el tema de la restauración de Israel, el segundo éxodo. Y de hecho la enseñanza está en YouTube, en nuestro canal, y se llama ¿Cuándo nació la iglesia? Así se llama, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué hicimos eso? Porque se cree que la iglesia es una cosa diferente de Israel, cuando realmente no es así. La eclesía, ¿verdad? Como es su nombre en griego, que de ahí salió el nombre hacia el latín y hacia el español, que se le conoce como la iglesia. Es más, o sea, ese nombre eclesía significa los llamados a salir fuera, una asamblea. ¿Y quién fue sino el pueblo que fue llamado a salir fuera? Como dice acá, de Egipto llamé a mi hijo, Israel. Israel. Israel fue el pueblo llamado a salir fuera. Fíjense bien. Y también, ¿verdad? En el segundo éxodo, que ya hemos hablado también de ello, también Israel es el pueblo llamado a salir fuera, ¿verdad? ¿Por qué creen que allá en Apocalipsis, ¿verdad? El Eterno le llama a nuestro pueblo de uno de sus nombres cariñosamente el Eterno nos llama Ami, Ami, Ami? ¿Cómo se dice Ami en español? Ami es en hebreo. Ami en español se dice pueblo mío. ¿Y cuál es el llamado en este segundo éxodo? Salir de en medio de ella, pueblo mío. Ese es el llamado. Entonces, cuando nosotros logramos comprender, fíjense bien, que en realidad el Hijo del Eterno es el Mesías, por supuesto. Pero también lo conforma Israel. Somos el cuerpo. El concepto que aprendimos de que la iglesia es el cuerpo del Mesías, es Israel, es el cuerpo del Mesías y Él es la cabeza y somos uno. Así es. Somos uno con el Mesías. Entonces, y justamente pues también, ¿verdad? Acordémonos que todo todo se ve desde un punto de vista profético, ¿verdad? Ya que vamos, ¿verdad? El Eterno llama a las cosas que no son como si fuesen, porque vamos rumbo a las bodas del Cordero. ¿Y qué pasa cuando una pareja se une? Ya no son dos, sino uno, pero desde ya el Eterno comienza a vernos de esa manera. Entonces, cuando hablamos, fíjense bien, cuando hablamos de este dracma que se le perdió, porque estamos ubicándonos en la parábola, ¿verdad? De este dracma que se había perdido, estamos hablando pues de algo de mucho valor. Cuando se nos pierde algo a nosotros que es de mucho valor, ¿cómo nos quedamos? Nos quedamos tranquilos. No nos quedamos tranquilos. Bueno, de hecho, nada se puede comparar al hecho de perder un hijo. Eso es de las cosas más terribles que puede pasar. Sin embargo, les menciono esto, ¿verdad? Y les menciono inclusive el amor de padres, porque los hijos es lo que más amamos, ¿verdad? O sea, aparte primeramente el Eterno y después, ¿verdad? Nuestros hijos, nuestra familia, nuestra esposa, ¿verdad? Nuestra madre, y es toda nuestra familia, ¿verdad? Pero el punto es de que todo, inclusive, o sea, toda la obra del Mesías, todo lo que del nuevo pacto y que el Mesías vino y todo lo que tuvo que sufrir y todo, bueno, toda la obra del Mesías es porque al Eterno se le perdió su hijo. Así. Al Eterno se le perdió su hijo amado. Fíjense bien. Y estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando en este caso de Israel. Estamos hablando de Efraín. El día de ayer, ¿verdad? O en la enseñanza anterior donde hablamos de la oveja perdida, yo les hacía bueno, les contaba la historia de Israel de una manera sencilla, pudiera decir, ¿verdad?
yo les contaba, y pues como estamos estamos estudiando, ¿verdad? Estas tres parábolas, donde justamente pues vamos a entrar en este momento a la parábola que viene, ¿verdad? Porque les digo, tienen el mismo enfoque. Y esta parábola que viene en este momento, ¿verdad? Nos da todavía, ¿verdad? Un enfoque más amplio de la parábola anterior. Y que pues podemos ver, bueno, el objetivo es que nosotros veamos en este caso y nos demos cuenta realmente de esta historia que el Mesías está contando, y que nosotros también veamos, ¿seré yo parte de esa historia? ¿Estaré yo allí, o será que me están contando algo que pasó con una familia que yo ni siquiera conozco? Pues no, realmente ya nos vamos a dar cuenta de esto. Y fíjense bien, es aquí, ¿verdad?, donde comenzamos en el verso 11. Lucas capítulo 15, ¿verdad? Y el verso 11, donde comenzamos con la parábola del hijo pródigo. Esta palabra, esta palabra pródigo es un verbo. ¿Cuál es el verbo? Es prodigar. ¿Qué es prodigar? Prodigar es derrochar, es despilfarrar, es botar, así, es perder todo. Entonces, esta parábola pues llegó a tener el nombre de la parábola del hijo pródigo, aunque realmente no es, o sea, se le puso así, aunque como les vuelvo a repetirles, si ustedes ven el verso 11, no dice un hombre tenía un hijo, no dice así. Dice en el verso 11, también dijo un hombre tenía 2 hijos, así es, 2 hijos. Y vean lo que sigue diciendo. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Bueno, de hecho, podemos notar acá, ¿cómo decirles? Este sentir de este hijo, ¿verdad? Inclusive no es correcto pedirle al padre, cuando el padre está en vida, los bienes. O sea, deme ya lo que me corresponde, deme mi herencia ya. Es decir, cuando el padre muera, entonces les van a dejar su herencia. Y bueno, y por eso es que hay, ¿verdad?, muchas personas que no aman a sus padres, están deseando que su padre se muera para que le den la herencia, ¿verdad? Y esto es verdad, son cosas que pasan, son cosas que también están pasando. Entonces, el padre está con vida acá, pero el menor de ellos se llegó a su padre y ¿qué le dijo? Yo quiero ya mi herencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo el padre? Pues le repartió la herencia a ambos, ¿verdad? Para que no hubiesen, el otro tampoco dijera que había algún tipo de preferencia o algo. Les dio la herencia a los dos, estando el padre con vida. Fíjense bien. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Pues estamos viendo, ¿verdad? La ingratitud de parte de un hijo, de parte de uno de los hijos, ¿verdad? Esa ingratitud, que solamente estaba pensando en él y solamente pensaba en irse, pues, y estar, como muchas veces puede pasar con algún adolescente, ¿verdad? O quizás con alguno de nosotros en algún momento, ¿verdad? Donde pues pensamos, ¿verdad? Ay, cuando yo sea, ¿qué? Cuando yo tenga ya cierta edad, yo me voy a ir de la casa, ya mi mamá, mi papá ya me tienen aburridos, pero cuando cumpla tal edad, yo me voy de la casa, ¿verdad? Y se piensa, ¿verdad? Se piensa de que todo de que todo va a salir bien, ¿verdad? Y realmente después nos vamos dando cuenta que en casa teníamos, bueno, teníamos un techo, teníamos comida, teníamos un cuarto, teníamos, bueno, hasta muchas veces hay hasta personas que lavan, ¿verdad? O no lavan sus cosas, o les ayudan inclusive pues en otras cosas, pagándoles todo, ¿verdad? Pero ya fuera de casa las cosas cambian. Entonces, vamos a pensar que este hijo es un hijo así,
un hijo no agradecido, que realmente lo que él quiere, ¿verdad? Él está cansado de su padre, cansado que lo regañen, cansado, ¿verdad? Pero no sabe realmente lo que va a pasar. Luego dice, ¿verdad? Que no muchos días después, verso 13, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y desperdició ahí sus bienes viviendo perdidamente. Fíjense bien. Este hijo, ¿verdad? Le pide su herencia al padre, el padre le da la herencia y este hijo se va lejos y comienza a gastarse su herencia. Por ahí dice un dicho que el que no le cuesta hace fiesta. Simplemente tenía su dinero y pues él dijo, me lo voy a gastar y ahí voy a vivir y hay que vivir la vida, dijo, según él, ¿verdad? Pero, pues vino un momento donde dice en el verso 14 que todo lo malgastó, ¿verdad? Y además de eso, dice que vino una gran hambre en el lugar donde estaba, una hambruna, ¿verdad? Una hambruna. Y comenzó a faltarle. Ahí dice, estamos en el 14. Verso 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Fíjense bien. Para ir adelantando un poquito de lo que venimos hablando, pues acá cuando se comienza hablando del hombre que tenía 2 hijos, estos 2 hijos representan los reinos de Israel, ¿verdad? Los reinos de Israel. Bueno, ¿por qué los reinos de Israel? Porque justamente Israel, como decíamos en la historia que contábamos ayer, en el tiempo del rey Salomón, en el tiempo del hijo del rey Salomón, es decir, en el tiempo de Roboam, Israel se convirtió en 2 pueblos. Israel se convirtió en 2 naciones. Israel se convirtió en 2 reinos. Así, 2 reinos. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿O qué es lo que nos cuenta la escritura acerca de nuestro pueblo Israel? Bueno, que más adelante a uno de los reinos, estoy hablando del reino del norte, llamado cariñosamente por el Eterno Efraín, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, el rey de aquel reino llamado Jeroboam levantó 2 becerros de oro, uno en Dan y otro en Betel, e hizo que las 10 tribus de Israel cometieran idolatría. Entonces, luego vino el castigo, ¿verdad? ¿Y qué pasó con las 10 tribus de Israel? Bueno, ¿qué pasó con Efraín? Vino a Siria y comenzaron a mezclarse con ellos y vino un momento en que lo perdieron o lo perdimos todo. ¿Y qué es todo? Perdimos la Torá, perdimos al Eterno, perdimos nuestro Mesías. Bueno, lo que dice Efesios capítulo 2, eso es lo que perdimos. Ahí Efesios capítulo 2 dice que en aquel tiempo, verso 11, estábamos, el verso 12, 13 y 14 por ahí, en aquel tiempo estábamos sin esperanza, sin Dios, sin el Mesías y sin esperanza en el mundo. Así, prácticamente como estábamos muertos. ¿En qué nos habíamos convertido? En huesos secos. Ezequiel 37. Estábamos muertos en delitos y pecados. Ahí. Entonces, prácticamente, ¿por qué quedamos así? Bueno, se nos quitó nuestra herencia, perdimos la herencia. Perdimos la herencia. Si el Eterno nos quitó la herencia es porque nosotros hicimos las cosas mal, ¿verdad? Y es ahí, por ejemplo, donde uno de los pasajes, ¿verdad? De hecho, que está en el libro de Oseas, capítulo 2 y el verso 11, dice el Eterno: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus Shabbat, sus lunas nuevas y todas sus festividades. Fíjense bien, ahí el pasaje dice: haré cesar, es decir, ya no van a tener fiestas, ya no van a tener Torá, ya no van a tener Mesías, ya no van a tener Elohim, ya no van a tener lunas nuevas, ya no van a tener fiestas. Es decir,
nos quedamos sin identidad. Nos quedamos como gentiles, así. Nos quedamos como gentiles y perdimos la herencia. ¿Cuál es la herencia de Israel? En el libro de Deuteronomio, de Barín en hebreo, capítulo 33, verso 1 y 2, allí dice que la herencia de Israel es la Torá. Esa ley que en primer lugar el Eterno la entregó por medio de Moisés. Esa es la herencia es la herencia nuestra. Y vamos a leer el pasaje para no equivocarnos y tal vez citar algo que no es. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 33. Vamos a ver Deuteronomio, capítulo 33. A ver si es ahí. Dice así. Voy a leer desde el verso 2. Dijo, el Eterno vino de Sinaí, de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino entre 10 millares de santos con la Torá de fuego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron sus pasos, recibiendo dirección de ti. Verso 4. Dice así. Cuando Moisés nos ordenó una Torá, es decir, la Torá, fíjense bien, como heredad a la congregación de Jacob. ¿Cuál es la heredad de Israel? Es la Torá. Es la ley de Dios, como usualmente se le conoce. Es la Torá y la Torá contiene mandamientos. La Torá contiene preceptos, estatutos, leyes. Ahí está el Shabbat, que es el mandamiento que prácticamente cumplimos cada semana. Ahí están las lunas nuevas, los Rosh Chodesh, que son los principios de los meses. Allí están las fiestas que estamos comenzando a estudiar los días lunes, ¿verdad? También ahí están las fiestas. Todas las fiestas prácticamente son nuestra heredad. Pero ¿qué sucedió con nuestro pueblo? ¿Qué sucedió con Israel? Lo perdimos. Así, lo perdimos. Y vino un momento en que la Torá para nosotros, de acuerdo al libro de Oseas, fue como una cosa extraña. Es decir, que no la reconocimos, ¿verdad? No la reconocimos y pensamos, y hasta este tiempo inclusive Efraín, todavía en medio de las naciones, porque está mayormente dentro de muchas congregaciones cristianas, ¿verdad? Sigue rechazando la Torá y viéndola como una cosa que no es para ellos. Pero bueno, es el Eterno el que se encarga de abrir nuestros ojos. Así como un día también nosotros no teníamos esta revelación, así nosotros también seguimos clamando, y no solamente clamando, sino también manos a la obra, hablando esta verdad. ¿Para qué? Para que este hijo que está en medio de las naciones pueda venir a los brazos de su padre. ¿Por qué? Porque bueno, la buena noticia es que esa herencia que un día perdimos, ahora la tenemos nuevamente con nosotros. Y esto realmente es una cosa, wow, que uno se queda, es incomprensible el amor del Eterno para su pueblo. Jeremías capítulo 31 está escrito, con amor eterno te he amado, 31, 3 y 4 por ahí. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongaré mi misericordia. Y está hablando del regreso de la oveja perdida, o está hablando del hecho de encontrar la dracma, o está hablando del regreso del hijo que se fue, del hijo que se perdió, del hijo desagradecido que perdió todo. Pero sigamos leyendo lo que dice acá las escrituras. Viene un momento cuando dice acá que se fue lejos a una provincia apartada, ¿verdad? Y desperdició sus bienes, es decir, perdimos la Torá. Nos quedamos sin nada. ¿En qué nos quedamos convertidos? En huesos secos. Así, sin vida.
¿Qué es lo que nos da vida? ¿Qué es lo que da vida a los huesos secos? El espíritu del Mesías juntamente con su palabra. La Torá del Eterno es vida. Los mandamientos del Eterno son rectos que alegran el corazón, decía David en el Salmo 119. El Salmo 119, un salmo que contiene 176 pasajes, si no me equivoco, donde podemos encontrar las 22 letras hebreas. Es un salmo de una exaltación increíble a la ley de Dios, a la Torá. Fíjense bien. Cuando este hijo de la parábola, el hijo, porque vean, aquí se nos está hablando del hijo pródigo, ¿verdad? Pero al principio comenzamos hablando de dos hijos, pero fue uno, ¿verdad? El que se fue lejos y perdió todo. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que primeramente sucede en este hijo cuando lo pierde todo? Fíjense que una de las actitudes de muchos de nosotros, lo primero que pasa, por eso es de que nosotros lo que tenemos que hacer es hablar la palabra y pues lanzar la palabra y simplemente lanzar esa semilla. Como ya hemos hablado, esa semilla tiene un poder increíble dentro de ella. Y pues muchas veces, ¿verdad? A las de primas a primeras, cuando la palabra nos llega, ¿verdad? No reaccionamos muchas veces de manera inmediata, porque muchas veces, ¿verdad? Por el mismo orgullo, ¿verdad? Que muchos de nosotros tenemos, como también lo tenía este hijo, ¿verdad? ¿Por qué estoy hablando de ese orgullo? Porque algunas veces pasa así, y muchas veces pasa así, que el Eterno nos comienza a hablar, comenzamos a ver, ¿verdad? Pero dentro de nosotros no queremos, ¿verdad? Y nos hacemos los difíciles, ¿verdad? Y realmente quiero decirles que si hay una de las cosas importantísimas para poder volver a casa, para poder regresar, es que no seamos orgullosos. Yo pienso que el orgullo es una de las barreras más grandes para que Efraín regrese. El orgullo es una de las barreras más grandes. ¿Por qué? Porque se comienza a decir, ¿y cómo es posible, verdad? No, hombre, si es que tengo tantos años yo de estudiar la Biblia y tengo este título y este otro título y este otro y ¿cómo me van a venir a decir que no es así? O sea, entonces, y esto ocurre mayormente en pastores. No significa que eso sea siempre así. No, siempre hay excepciones a la regla, ¿verdad? Pero sucede eso. Sin embargo, podemos notar acá en esta parte del regreso del hijo pródigo que también sucede eso con este hijo pródigo. ¿Por qué sucede eso? Porque se quedó sin nada. Y cuando este hijo se quedó sin nada, no dijo en ese momento, voy a regresar a mi padre. No tengo nada, pero yo no. En el momento dijo, no, yo no voy a regresar a mi padre. Yo voy a ver qué hago acá, voy a rebuscarme, voy a trabajar, pero yo no regreso. Y dice que fue. Y dice que en el verso, vamos a ver, dice en el verso 15, estamos leyendo en Lucas capítulo 15 y el verso 15, dice, y fue y se arrimó, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Fíjense bien. Entonces, la escritura nos está contando que cuando este hijo se vio que se quedó sin nada, en ese momento él siguió con su orgullo. Él siguió con su orgullo, ¿verdad? Pero, bueno, aquí va a haber un momento, ¿verdad? Y este momento es un momento, wow. Cuando, algunas veces decimos cuando alguien le hace en su mente clic, en ese momento, fíjense bien. Vea lo que dice el verso 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Imagínense qué terrible era la calamidad, que ni siquiera él estaba alimentando a los cerdos y ni siquiera podía tomar una algarroba de la que comían los cerdos para comérsela a él.
O sea, lo tenían bien vigilado quizás. Tenían cámaras por todos lados. ¿Verdad? No, no habían cámaras, pero estaba bien vigilado. Y ni siquiera, porque dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. O sea, ni de escondidas se podía echar una a la boca. Así, ni de escondidas. Estaban viendo qué es lo que hacía. Si hacía bien su trabajo, ¿verdad? Y deseaba comer esa comida de los cerdos. Ahora, y esto es lo mismo que también pasa muchas veces con nosotros, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos mostramos difíciles y el orgullo viene a nuestras vidas, pero no, nosotros queremos, no queremos aceptar esa verdad y yo quiero conocer al Eterno, pero no quiero hacerlo de la manera que es, ¿verdad? Y quiero llenarme de algarrobas, de comida que no es para mí, de alimento que no es para mí. Y les digo, realmente un hijo de un príncipe deseando comidas, o sea, deseando comerse algo que de verdad no nutre el alma, porque quiero decirles que oigan, lo único que puede llenar nuestra alma, lo único que puede llenar nuestra alma se llama Torah. La Torah llenó el corazón de nuestros padres y es lo único que puede llenar nuestros corazones. No hay más. No hay más. Es la Torah. ¿Y por qué la Torah? Porque dentro de la Torah está el tesoro más grande que jamás haya existido. Y ese tesoro se llama Yeshua HaMashiach. El pan de vida. El pan y el agua que si nosotros comemos y bebemos, no tendremos sed jamás. Por eso, cuando hablamos de Yeshua, hablamos de la Torah, porque si bien es cierto, tenemos la Torah escrita, Yeshua es la Torah viviente. No podemos separarlas. Cuando estudiamos la parábola del tesoro escondido, ¿verdad? El hombre que se encontró el tesoro, ¿qué dijimos que hizo? Fue a vender todo lo que tenía, se deshizo de todo lo que tenía. Como dijo Yeshua, el que quiera venir en pos de mí, niéguese. Asimismo, tome su cruz y sígame. Y después, ¿qué hizo? Fue y compró el campo. No fue y compró el tesoro, el campo. ¿Y qué representa el campo? La Torah. Y el tesoro, el Mesías que está dentro de la Torah. Entonces, bueno, aquel hijo dice que se fue y dice que comenzó a tener hambre, ¿verdad? Y realmente tener hambre no es una cosa bonita. Hablando así literalmente. O sea, bueno, sí es bonito tener hambre y tener comida. Pero es una cosa porque pues obviamente sería algo desagradable, ¿no? Tener comida y no tener hambre. O sea, yo creo que teniendo comida y no tener hambre es fatal. Y teniendo hambre y no tener comida es fatal. Entonces lo más lindo es sí tener hambre pero tener comida. Tener hambre y no tener que comer es una cosa terrible, ¿verdad? Entonces, dice acá, ¿verdad? De que deseaba, o sea, tenía hambre. Tenía hambre. Fíjense bien, tenía hambre, pero había algo que tenía que hacer. ¿Y qué tenía que hacer? Tenía que humillarse. Tenía que humillarse. Y eso, fíjense bien, es lo que el Eterno nos está pidiendo hoy a muchos de nosotros, que nos humillemos, que dejemos de lado nuestras, es que yo pienso, es que yo creo, ¿verdad? Y muchas veces peleamos nuestras posturas, ¿verdad? Porque eso hemos dicho y ya lo escribí, y ya hice un tema, ¿verdad? Y ya di temas que son así, ¿y cómo voy ahora a decir que no? Bueno, siempre he dicho yo que es de humanos equivocarnos, pero es de sabios corregir. Podemos corregir. No importa que lo perdamos todo. Porque muchas veces, les digo, ese es un miedo. Y muchos de los líderes hoy en día tienen miedo a hacer cambios dentro de sus congregaciones porque piensan que van a perderlo, van a perder sus miembros, que van a perderlo todo. Sin embargo, cuando hay amor, les digo, cuando hay amor por el Eterno, se está dispuesto a todo por el Eterno. Y el Eterno, les digo, Él no va a dejar tampoco que las cosas se pierdan, pero tenemos que creerle.
¿verdad? Tenemos que creerle a Él. Entonces, cuando vamos a leer este pasaje, veamos. Estamos leyendo Lucas capítulo 15, ¿verdad? Y estamos leyendo el verso, vamos a ver qué verso leímos, el verso 16, sí, 16. Vean, el 17. Dice así. Y volviendo en sí, esto es maravilloso. Oiga, esto es lindo. Y volviendo en sí. ¿Por qué? Porque cuando dice volviendo en sí, es como decir, ¡bum! Como cuando una persona, tal vez ha visto una persona que está, digamos, está en algún hospital y los médicos pues ven de que está aquella cosita que pía, ¿no? Ahí está, pip, pip. De repente no le hizo. ¿Qué es lo que sacan los médicos? Sacan unas sus cosas, bueno, aquellos que conocen de medicina saben, ¿verdad? Cómo se llaman, y se los aplican en esta parte del pecho, ¿verdad? Para que reaccione, creo que llevan corriente, ¿verdad? Y electricidad, y llega un momento donde y logran estabilizarlo y vuelve en sí. En otras palabras, cuando dice y vuelve en sí, estamos hablando de la resurrección. Estamos hablando de la resurrección de entre los muertos. Estamos hablando de la resurrección de Efraín. Estamos hablando de la resurrección de los huesos secos. Y volvió en sí. Y vea lo que dice. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Aquí es cuando en nosotros, que después de no tener, digamos, de estar alejados de la Torá, de los mandamientos, pero algo en nosotros, ¿verdad? Comienza el Eterno comienza a trabajar al ver nuestro deseo, ¿verdad? Y comenzamos a pensar, porque lo que pasa es que muchas veces no pensamos. Comenzamos a pensar y comenzamos a decir, no, si esto realmente no es así. Esto no es así, esto no es así, esto es así, así. ¿Y qué es lo que sucede? Vean lo que dice acá. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Vea, este es el principio de cuando los huesos secos comienzan a revivir. ¿Y qué podemos notar acá? Bueno, que hay humildad, ¿verdad? El orgullo se fue abajo, hay sencillez, hay arrepentimiento, fíjense bien, hay teshuvá, se le llama esto, ¿verdad? Y vean lo que dice, ¿verdad? Yo realmente, pues, no sé qué estoy haciendo acá. Si realmente estoy muriéndome de hambre, pudiendo comer comida de reyes. Y dice que, dijo en sí, me voy a levantar y voy a ir hacia mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo. Aceptar mis errores, aceptar que hemos hecho las cosas mal, aceptar que no hemos actuado como deberíamos hacerlo. He pecado contra el cielo y contra ti. Y luego, pues ya no merezco ser llamado tu hijo. Ponme como uno de tus jornaleros. Vea, esa humildad, wow, esa humildad y esa humillación hace que, bueno, que el Eterno venga, ¿verdad? Y ya van a ver lo que va a pasar más adelante, ¿verdad? Porque todo esto que estamos leyendo acá, estamos leyendo la parábola, pero estamos en nuestra mente estamos hablando del reino de Israel, cómo las 10 tribus de Israel se mezclaron y se perdieron en medio de las naciones, pero todas las escrituras y todos los profetas dicen de que un día el reino del norte va a volver. Un día Israel regresará a casa. Un día, dice Ezequiel 37 del verso 15 en adelante, ya no más serán 2 palos. El profeta toma 2 palos y le dice, pon en uno de los palos para Judá, para sus compañeros.
Pongan otro palo para José, palo de Efraín y toda la casa de Israel. Únelos y serán un solo palo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿qué te propones con eso? Les dirás. Y tenía que decirles, ¿verdad? Que a los hijos de Israel que estaban en las naciones, los iba a traer de regreso y los iba a unir junto con el palo de Judá. Y ya no más iban a ser dos reinos. Y no más iban a ser dos pueblos, sino un solo pueblo, y tendrían un solo rey, y ese rey es el Mashiach, Yeshua. Todavía no hemos llegado a ese cumplimiento total. Estamos en este tiempo, fíjense bien, estamos en un intervalo. Estamos llegando a los días finales en donde Efraín está despertando, está volviendo en sí. Así, estamos volviendo en sí, estamos en medio de las naciones. Nos habían dicho nos habían dicho que la ley estaba abolida. Nos habían dicho que ahora estábamos bajo la gracia, y aunque sí estamos bajo la gracia, nos habían dicho que la gracia era que ahora ya no había que guardar los mandamientos. Nos habían dicho que eso del sábado es algo, ¿verdad? Que eso es del pasado. Eso es de la ley mosaica. Nos habían dicho de que las fiestas, no, eran sombras que terminaron con el Mesías. ¿Verdad? Que una vez el Mesías venía, esto se acabó. Ahora pues ya todas las cosas son hechas nuevas, y significa de que ahora pues ya no, ¿verdad? Ya ahora podemos comer de todo lo que queramos, ya no hay leyes de alimentación, ¿verdad? Ahora el domingo es el día del Señor, o si no, cualquier día es el día del Señor, ¿verdad? Nos dijeron un montón de cosas, ¿verdad? Y muchos de nosotros nos las creímos. Ahora, a pesar de estar muchas veces creyendo eso, asistiendo a un lugar donde se decía que la ley ya no había que guardarla, circuncisión mucho menos, o sea, ni se diga. Les digo, a pesar, de estar nosotros así, el Eterno no nos abandonó y estuvo con nosotros siempre. Como también hay muchos hermanos sinceros también, ¿verdad? Que el Eterno en su momento también le va a revelar. Por ellos clamamos y por ellos oramos constantemente nosotros, para que, les digo, cada vez que, siempre, por ejemplo, bueno, cuando celebramos la fiesta de Pesaj, siempre hay una silla que se deja vacía. Se dice que esa silla representa al quinto hijo. ¿Y quién es ese quinto hijo? Bueno, ese quinto hijo representa a nuestros seres queridos, representa, bueno, a nuestra familia, y representa a todos los hijos de Israel que hoy por hoy no están en el Ceder. No han venido a celebrar Pesaj. No han venido, y no han venido, pero creemos de que esa silla está ahí porque el próximo año ellos van a estar acá. Cuando se llega a la fiesta de los tabernáculos, cuando se llega a la fiesta de Sukkot, tomamos las 4 especies, así se le llama. Tomamos el arba minim y hacemos un mesido, que ese mesido lo hace el pueblo judío, y nosotros igual lo hacemos. Tiene un significado tremendo. Vea, hacia los 4 vientos, hay unos movimientos que se hacen hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, y movemos hacia aquí, hacia allá, ¿verdad? Y pedimos lluvia, pero más que la lluvia física, pedimos la lluvia tardía, porque la lluvia tardía es el derramamiento que se está dando hoy entre los hijos de Israel en medio de las naciones, y estamos volviendo a la vida. Pedimos para que los hijos de Israel que están en medio de las naciones conozcan la Torá. Vean, miren, muchos de nosotros, inclusive muchos hijos de Israel que aún no conocen su herencia y que van a regresar a casa, anhelan la venida del Mesías. Pero una de las cosas que tenemos que comprender es lo siguiente. Hay una cosa que detiene al Mesías y él no puede venir. ¿Y qué es lo que lo detiene? Bueno, que hay cosas que no se han restaurado. Las Escrituras dicen en el libro de Hechos, creo que el capítulo 5:31, si no me equivoco, dice que los cielos detienen al Mesías hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Hay muchos que dicen, ¿por qué los judíos no creen en Jesús?
Yeshua. ¿Por qué los judíos no creen? ¿Verdad? Y algunas veces, pues, sin saber, ¿verdad? Que hay otra venda también en el que lo dice, ¿verdad? Porque si el pueblo judío hasta el día de hoy no cree que Yeshua es el Mesías, en parte también es culpa nuestra, culpa de todos aquellos que todavía, les digo, no hemos entrado, pero el llamado hoy se está haciendo más fuerte. Y cosas que antes no se daban a conocer, hoy se están dando a conocer. ¿Para qué? Para que volvamos. Una vez Efraín o las 10 tribus de Israel regresen a casa. ¿Y qué significa regresar a casa? Volver a la Torá, a los pactos, a guardar el día del Eterno, el Shabbat, a las fiestas, a las leyes de alimentación, una vida en comunión con el Eterno, amándolo a Él, amando al prójimo, obedeciendo leyes no de los hombres, no celebrando fiestas que el mundo celebra, sino fiestas que vienen de los Hashamaim, de los cielos, que no son ordenadas por ningún hombre, sino por nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, bueno, vamos a avanzar un poquito acá. Dice, estamos en el vamos acá. Estamos en el 19. Vea lo que dice el 19. 20, perdón. Dice, levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, fíjese bien, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. La pregunta es, ¿cómo estaba su padre? O sea, ¿cómo estaba su padre? ¿Qué estaba haciendo su padre cuando este hijo, oiga bien, qué estaba haciendo su padre cuando este hijo venía acercándose a la casa? Estaba dormido, estaba en una hamaca, estaba acostado. ¿Qué estaba haciendo? ¿Sabe qué estaba haciendo? Estaba pensando en su hijo. Estaba pensando en su hijo. Eso estaba haciendo. Estaba pensando en el hijo que se le había perdido y esperaba el momento en que su hijo regresara. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que cuando lo vio de lejos, oiga, si lo vio de lejos significa que estaba viendo hacia el horizonte y no esperaba, o sea, él ya no soportaba más, ya no aguantaba el momento de ver que su hijo viniera y verlo de lejos. Porque es la manera, o sea, verlo de lejos, él es que estaba viendo en el horizonte a ver si su hijo regresaba a casa. Imagínense un padre esperando hacia su hijo. Bueno, les digo, yo creo que un padre, les digo, en esas circunstancias, quizás ni, así hablando, humanamente hablando, ni duerme tranquilo, y no, es una agonía. Y qué felicidad pudo haber sentido en este caso. Ubiquémonos aquí en la parábola. Este hombre, cuando ve que su hijo viene, y viene de lejos, y a lo lejos, perdón, y lo mira. Miren, se decía, por ejemplo, que una persona adulta, correr era algo que no era como rebajarse. No corrían. Sin embargo, lo que vemos acá, vea lo que dice la Escritura, ¿qué es lo que hizo el padre? Dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió. ¿Quién corrió? El padre. Y se echó sobre su cuello y lo besó. Fíjense bien qué cosa, ¿no? Corrió sobre su cuello y lo besó. Y vean en qué circunstancias venía. ¿Cómo venía? ¿Venía bien bañadito? No, venía oliendo a puerco. Venía sucio. Pero al padre, oiga, el amor que el padre le tenía a su hijo no le importó que viniera sucio, que viniera como viniera. Él simplemente corrió a su hijo, lo abrazó y lo besó, estando en esas circunstancias. ¿Y quién es ese hijo? Ese hijo es usted y ese hijo soy yo. Y obviamente hay muchos hijos más que el Eterno está esperando que regresen. Pero ¿cómo dice la Escritura que el Eterno
¿Cómo los encontró el Eterno? Dice, la palabra del Eterno dice, que aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Él. Es decir, estando en esa condición, Él nos amó. Así, sucios, malolientes, malos, así. En esa condición, así Él nos amó. Y por eso les digo, amados hermanos, de que todo el camino que cada quien tiene su historia en la vida, y cada quien se podrá recordar de momentos difíciles, ¿verdad? Hoy que pues por la misericordia del Eterno conocemos un poquito más de la Torá y podemos guardar esos mandamientos. Hoy podemos vivir esas fiestas, podemos gozarnos, pero un día nosotros no conocíamos de eso. Nada. ¿Y qué hacíamos en Shabbat? Lo que nos daba la gana, comíamos de todo, hacíamos y deshacíamos. Pero el Eterno ahí estaba con nosotros. Y de verdad que ese amor es incomprensible. Porque aún, les digo, hay muchos hermanos todavía que tienen que regresar a casa, que darse cuenta de que no son, no son un pueblo diferente, sino que también son parte de Israel. Y su herencia es la Torá. Y es justamente lo que el Mesías ha venido a darnos. De eso comprende el nuevo pacto, de que el Mesías viene y ahora nos entrega la Torá en nuestra mente y la pone en nuestro corazón para que se cumpla la promesa en el libro de Ezequiel 11, 19 y 20, que Él quitaría el corazón de piedra, pondría un corazón de carne y luego nosotros andaríamos en sus mandamientos y en sus estatutos. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, bueno. Llegamos al final del tiempo, nos quedamos a la mitad de la parábola, pero vamos a continuar con esta parábola porque tengo más material. De hecho, creo que aunque hubiese comenzado a tocar la parábola, solo esta parábola en toda la hora, creo que tampoco lo hubiese terminado. Pero pues nos quedamos a la mitad de la parábola y con ayuda del Eterno, si Él nos da la vida, vamos a continuar con esta parábola el próximo miércoles, si Él nos da la vida. Así que, pues, vamos a terminar acá. Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Sin antes también, pues, invitarles para el día lunes, ¿verdad? Día lunes a las 4 de la tarde, hora del Salvador. Nos conectamos para la continuación de el estudio de la fiesta de Pesaj, conocida como la fiesta de la Pascua. Vea, solo como un dato quiero mencionarles de que los estudios lunes y miércoles los estoy haciendo a las 4 de la tarde y el día jueves los estoy haciendo a las 3:30 porque con un hermano tenemos una misión de ir a un lugar a enseñar, ¿verdad? Que ya se va a acercar por ahí mi hermano Marcos también, ¿verdad? Entonces, por esta razón es que estoy haciéndolo media hora antes, ¿verdad? Porque el tráfico es no es tan cerca. Y pues no queremos también llegar demasiado noche. Así que esa es la razón. Lunes y miércoles, 4 de la tarde, y los días jueves a las 3:30 hora de El Salvador. Así que vamos a orar, amados, vamos a orar. Les invito a que oren juntamente conmigo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim, nuestro Rey del universo. Gracias te damos en esta hora, Padre bueno, por darnos la vida. Bendito sea usted, Padre. Gracias porque en su grande amor y misericordia nos ha guardado y nos tiene acá para poder estudiar un poquito más su palabra. Pedimos, Padre, que nos dé el discernimiento de su palabra y le damos gracias porque pues no merecemos nada y aunque no merecíamos nada, usted pues ha sido bueno, infinitamente bueno con nosotros. Toda Rabá, muchas gracias, Padre, por su amor, por su misericordia. Gracias por darnos a su Hijo amado. Gracias por la Torá. Gracias, muchas gracias, Padre. No nos cansamos de estar agradecidos porque usted es un Elohim bueno y maravilloso que cuida de nosotros y cuida de nuestros hijos. Bendito sea su nombre por siempre, Padre. Gracias, Padre, por todos los favores que haces. Gracias porque sacaste en este día a Benjamín, Padre, con bien de esa operación. Sé que va a recuperarse porque tú estás con nosotros, Padre. Bendito sea tu nombre por siempre. Hay muchas cosas más, Padre, que necesitamos.
Queremos, Padre, por favor, que nos ayudes en todas las cosas, Padre. Por favor, tenemos aquella sobrinita de mi hermana Connie que está con ese cuadro de cáncer, Padre. En tus manos también te la ponemos, Padre. Vamos a seguir clamando para que ella pueda sanar por tu grande amor e inmensa compasión. Bendito sea su nombre. También pedimos, Padre, por la hija de mi hermana Daniela, Padre, y toda su familia, Padre, para que pueda hacer con ella, con sus hijos, con su familia, mi hermana Daniela Muñoz. Guárdala, Padre, y también, pues, sabemos de que tú eres un Elohim fuerte, poderoso en batalla, Padre, que no has perdido ni una sola. Padre, yo sé que hay muchas almas también, muchos hermanos, Padre, que también están quizás con alguna dolencia, Padre, o algún familiar que está enfermo. Te pedimos, por favor, Padre, que te apiades de nuestras vidas. En el nombre de Yeshua elevamos nuestra oración hacia ti en esta hora. No como buenos, no merecemos nada, Padre. Y si merecemos, merecemos cosas malas, pero no nos paga conforme a lo que somos. Gracias, Padre. Toda Rabá. En el nombre de Yeshua elevamos nuestra oración hacia ti, hacia los cielos, y decimos amén y amén. Bien, amados hermanos, una vez más, pues hemos llegado al final de la enseñanza. Les doy las gracias por acompañarme. Gracias por apartar ese tiempo, ¿verdad? Y estar conmigo, ¿verdad? En la enseñanza en este día. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Y shalom, shalom brajot, paz y bendiciones.